por la ruta bíblica, una vez más, está ante ustedes, pero ahora para poder entregarles algo que ya habíamos adelantado en el programa anterior, que tiene que ver con una interpretación bíblica sobre el divorcio. Es decir, que entendemos nosotros a través de un estudio hecho del Evangelio sobre el divorcio. Estamos conscientes de que el tema del divorcio desata tanto en creyentes como en inconversos una serie de tensiones y opiniones. Queremos aclarar que bajo nuestra visión bíblica recurriremos al método teológico en cuanto a que el método teológico entendido como la forma en que nos acercamos a la interpretación bíblica y cómo se llega por medio de las implicancias doctrinales. Principalmente aplicaremos modestamente y no en una profundidad o extensión que lo haga engorroso y poco entendible para el común de los creyentes, pero principalmente aplicaremos la exegesis en cuanto a que trataremos de ver cuidadosamente lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra con respecto al divorcio. También con respecto a lo que sostenían las escuelas rabínicas bajo el antiguo pacto sobre el divorcio, haremos referencia a aquello que se expone en la teología histórica. Todo lo anterior con el objetivo de que conozca usted que me está viendo, querido hermano creyente o inconverso, para una correcta comprensión hermenéutica de lo que el Evangelio nos dice del tema expuesto. Primero partiremos diciendo que Dios creó al matrimonio como una institución santa y perdurable. Efesios 5, del 21 al 33. También habla al respecto sobre Mateo 5, versículo 32. Capítulo también 19, versículo 3. Capítulo 19, 4 al 6. Y Mateo 19, 9. También puede usted encontrar referencias en Deuteronomio 21, 14, Deuteronomio 24, 1, Deuteronomio nuevamente 21, 14, como también capítulo 24, versículo 1. Siguiendo con lo mismo, con respecto a los antecedentes bíblicos, también lo encuentra en 1 Corintios 7, 10 y 11, Génesis 2, 24, entre otros. Existen aproximadamente 40 versículos o temas en el Evangelio que hablan sobre el matrimonio y tocan el tema del divorcio. El Señor, creo que dejar en claro, no desea que el matrimonio lo veamos con la ligereza como una institución desechable y que los hombres en el presente la han transformado humanamente en una institución justamente desechable. Dios compara la institución del matrimonio con su iglesia. Es el propio esposo fiel, es decir, el Señor Jesucristo, quien la ama por toda la eternidad. A pesar de nuestras rebeliones y transgresiones, es por ella que da su vida, es decir, por la iglesia o por su esposa, y gracias a él, el Señor Jesucristo, este matrimonio entre la iglesia que somos nosotros y él mismo permanecerá por los siglos de los siglos. No obstante lo anterior, los hombres, genéricamente hablando, por su dureza de corazón, como dice el Evangelio, han realizado acciones a las cuales Dios no ha reglamentado o regulado y ha creado en este caso una excepción en cuanto a que ha decretado una causal única y valga la redundancia para la aplicación del divorcio, que pasaremos a ver a la luz del Evangelio. Dentro del matrimonio, los esposos no pueden
creer que si el uno o el otro, es decir, ellos dicen, no me sale como yo creía que era, entonces me divorcio. No estimamos, hermanos, el divorcio, no lo estimamos así, hermanos. El divorcio no es una solución, sino que es parte del problema. Pues tras él existen muchas consecuencias no deseadas. La amargura, la frustración, el rencor de una o de las dos partes contra la otra, la tristeza, el desencanto de los hijos y seres queridos que desean ver a los esposos e hijos unidos y felices. ¿Eso significa, y bajo de esos términos, que el divorcio es imposible? No, no es así. Solo se está diciendo que se deben evitar todas las maneras para que no se produzca la causal bíblica de excepción que posibilita el divorcio. Tengamos presente que daremos la causal por la cual Dios, en la persona de Cristo, estableció una única causal que vamos a desarrollar durante este programa. Nos estamos refiriendo a Mateo 19, 9, el versículo de Mateo 19, 9. Y yo les digo que, salvo por causa de fornicación, cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que se casa con la divorciada también comete adulterio. Es decir, la causal que el Señor Jesucristo establece como una excepción, vamos a ver que aún esta tiene algunas soluciones propuestas por el Señor. La única causa entonces es la fornicación, es decir, tener relaciones sexuales y, digámoslo así, por el momento, prohibidas, es decir, que no sean con la única persona que tanto el hombre o la mujer pueden realizar, que es con el marido, la esposa, y con su mujer, el esposo. Muchas personas declaran que el matrimonio no es lo que yo creía, y eso de estar dependiente de otro, ser esclavo o esclava de la casa y de los hijos, no tengo tiempo para mí mismo o para mí misma, etc. Eso, para que usted sepa, que me está escuchando, no es una razón bíblica. Como hoy día se justifica el divorcio socialmente, existen aquellos que dicen, no se comprenden, se lo pasan discutiendo, pareciera ser que la esposa quiere dominar al esposo y viceversa. Eso no es una razón bíblica. Por último, entre muchas otras razones humanas, más quisiera dar razones feministas de la tercera ola, que dice a la mujer, tú no seas tonta, debes empoderarse. El hombre es solo un machista y quiere dominarnos. No lo permitas, déjalo y vive tu vida. Déjale los hijos para que aprenda y tú haces tu vida. Diviértete, sale con amigas, sé totalmente libre. Solo importas tú. Eso no es una razón bíblica. Esos son indicaciones demoníacas. El matrimonio como institución establecida por Dios es perfecta. Solo ocurre que nosotros cometemos errores al no someternos, y escúchalo bien, al no someternos a lo que establece el Señor, haciéndolo con esa acción de desobediencia, haciendo el matrimonio imperfecto. Si el esposo no es creyente y ella lo considera por ello imperfecto, no hay razón bíblica para divorciarse. Yo no sabía que teniendo un marido no creyente, o el hombre dice, yo no sabía que tenía una mujer no creyente, me iba a traer estos problemas. Es grosera, no quiere ir a la iglesia, se burla de las cosas del Señor, no tiene los valores que yo tengo, es decir, no respeta la vida, ama el divorcio, es feminista, inclusive tiene inclinaciones LGTB, etc. Eso no es una razón. Y vamos a ver.
Veamos ahora, 1 Corintios 7 del 12 al 14, ¿qué nos dice? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. ¿Se da cuenta? 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no la abandone. ¿Me estamos dando cuenta? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, no es una causal entonces, porque yo sabía antes de casarme si mi esposa era creyente o no creyente, y la mujer sabía antes de casarse si el hombre era creyente o no era creyente. Otra razón es aquella en la que dicen, se me acabó el amor, identificándolos con sentimientos puramente humanos, muy idealizados, relacionándolos con manifestaciones psicobiológicas, como ya cuando lo miro no es ese hombre o mujer que me hacía sentir fuertes deseos por estar el uno con el otro. Me agradaba acariciarlo, acariciarla, besarla, la veía hermosa, etcétera, etcétera. Ese es un amor de poetas, de literatura, muy propio del enamoramiento, y no de un amor maduro, estable, responsable y placentero. Dios nos da un modelo del perfecto amor al cual debemos aspirar. Es decir, ¿cuál debe ser el amor? Primero, usted lo ha escuchado más de alguna vez, pero lo vamos a volver a leer. 1 Corintios 13, del 4 al 7. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Si usted medita sobre este concepto del amor, va a haber identificado en él el perfecto amor de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos imitar al Señor y parecernos cada día más a Él para buscar la santificación y la santidad. Y es por eso que esta definición del amor de 1 Corintios, que estamos recién viendo, es la meta a la cual nosotros debemos llegar. Y fíjese usted las características. Es sufrido. Y piensa en alguna, ¿por qué tengo que soportar a esto? ¿O por qué tengo que soportar a esta otra? Es benigno. Desea lo mejor para el otro. Desea lo mejor para su esposa. Desea lo mejor para su esposo. Desea lo mejor para sus hijos. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Y aquí está justamente la caída, que son la fornicación, ¿verdad? Indebido, no busca lo suyo. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo no me entiendo. No pensamos lo mismo. Yo creí que era esto. Y no me quiere, no me atiende, me siento aburrida, me siento aburrido, me cae mal ahora, está gordo, está gorda, no se peina, antes se arreglaba, y este María se lo pasa echado en el sillón viendo tele, etcétera. Es decir, cada uno de nosotros normalmente buscamos lo suyo y nos justificamos viendo solamente los errores de la otra persona cuando nos ponemos nosotros buscando solamente lo nuestro. El amor no se irrita, no guarda rencor. Entonces, este es el amor al cual nosotros debemos aspirar. Y es el amor que se debe construir en el matrimonio. Nosotros no sentimos este amor cuando nos casamos. Tenemos un amor idealizado, un enamoramiento, normalmente producto de canciones de algún cantante que les gusta, o de una telenovela, aunque hoy día las telenovelas salen, no, que el que está casado no está casado
y está casada o está divorciado, y si mira a la señora del otro se enamora, se gustan, y dicen que se aman, y entonces como ellos dicen que se aman, venga nomás, votamos al viejito y venga al nuevo. Es como si fuera un frigider. Eso es el amor que nosotros hoy día tenemos como, o llegamos al matrimonio muchas veces con este concepto del amor. Ahora, este amor que yo les acabo de indicar es el amor perfecto que el Señor quiere para que los matrimonios sean para toda la vida. Por todas estas razones bíblicas, entre otras, el matrimonio no debiera ser nunca destruido, y el divorcio sí lo destruye porque se acabó. ¿No creen? Meditemos sobre esto, ¿verdad? Pues bien, sigamos. Cuando nos casamos, lo hacemos ante un hombre del Señor. Puede ser un pastor, normalmente para los creyentes, o un curita para aquellos que son católicos, quien hace como mediador o testigo de un pacto matrimonial. Pues bien, el Evangelio describe un pacto con Dios de la siguiente manera. Gálatas 3:1. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Bueno, refiriéndose al pacto, señala aquí, hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Comillas. Gálatas 3:1. Aún nadie puede anularlo, estamos hablando del pacto, dice el Evangelio, ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. ¿Qué hace el divorcio? Anula el pacto matrimonial. Ahora bien, bajo lo expuesto por el Evangelio sobre el matrimonio, ¿es imposible entonces el divorcio? Porque no puede llegar a esa conclusión. Bueno, sí y también no. No se puede realizar el divorcio por causas humanas. Ya hemos descrito algunas anteriormente. Que no me gusta, que ya no lo amo, que está gordo, que está feo. No por causas humanas, que ya hemos descrito algunas, pero sí bajo causal de ciertas excepciones o excepción establecido por el Señor Jesucristo, al cual vamos a desarrollar. Al respecto, quisiera decirles que no hay unanimidad, o sea, una sola versión para aceptar el divorcio como causal permitida por Dios en el Evangelio. E iniciaremos nuestra exposición ahora nombrándolas brevemente. Las distintas posiciones con que interpretan el divorcio dando razones bíblicas y en algunas también le agregan personales. Una postura: no hay ninguna razón bíblica ni humana para divorciarse o se puede separar y no volverse a casar. Normalmente citan esa parte donde dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Vamos a explicar después eso. La segunda postura: por adulterio, es decir, el inocente puede iniciar el divorcio o el caso que el adúltero se vaya a vivir con la otra persona. Otros: la inmoralidad sexual y el abandono. Vamos a explicar más adelante en qué consisten estos conceptos. Cuarto: en cualquier caso, o sea, el que quiera se puede divorciar nomás. Total, de mala conducta testificadas en el Evangelio, no las toman en cuenta. Lo que ellos quieren. Bueno, ese es un asunto en el cual estos son completamente de acuerdo con el divorcio. Normalmente estos obedecen a ideologías de carácter atea, como es el marxismo, como lo es el progresismo, algunas corrientes socialistas, y otros que se declaran así, desconociendo el Evangelio y el poder de Dios, se declaran ateos en general. Lo que expondremos a continuación son aspectos relativos al divorcio que usted, querido creyente en Cristo, puede encontrar en el Evangelio. Y de ningún modo lo que vamos a decir, hemos tenido la precaución de no
emitir opiniones o describir hechos que no estén dados en el Evangelio. Vamos a iniciar entonces la exposición. Mateo 19, de 3 al 9. Aquí está el caso de los fariseos que se acercaron al Señor Jesucristo a objeto de tentarle y de tirarle al Señor una especie de trampa a objeto que él contradijera la ley interpuesta no solamente por el Sanedrín, sino que también por el Imperio Romano, y eligieron el divorcio para hacerlo caer en contradicción y para que él pudiera quedar en evidencia que estaba en contra de los romanos, como también contra ellos mismos, los judíos. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Repudiar significa divorcio por cualquier causa, porque ellos habían establecido, y vamos a ver más adelante, porque habían dos escuelas rabínicas que a la larga establecían cualquier causal para poder darle carta de divorcio, y era la costumbre, ¿ya? Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? Los hizo. Él contesta con el Evangelio: existe un hombre y una mujer, y se supone que el hombre debe casarse con la mujer y la mujer con el hombre, porque vamos a ver después en la parte en que también se habla de inmoralidades, como ya lo dijimos no hace mucho rato. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Hablando de Adán y Eva, ¿verdad? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Habían leído eso? Eso es el matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no los separe el hombre. Y estas dos escuelas rabínicas habían establecido razones especialmente humanas, más que bíblicas, para establecer las causales del divorcio. De allí que entonces el Señor está contradiciendo aquello que en el versículo primero estos les estaban señalando como que era válido, es decir, el divorcio por cualquier causal. Así que ya no son más sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿verdad? Le dijeron: ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y decir, bueno, si es Dios que lo estableció, ¿por qué un hombre como Moisés nos dio carta de divorcio? Es decir, le están diciendo: está hablando, maestro, usted está hablando cosas que se está contradiciendo. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por vuestra dureza de corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ojo, aquí una interpretación bíblica, de una exegesis bíblica. Este versículo nos está diciendo que Moisés no crea el divorcio. El Señor está diciendo que Moisés lo permitió. Porque después, y lo permitió, porque él estableció una ley porque debía reglamentarla, porque por la dureza de corazón, estos lo iban a hacer igual. Entonces Moisés, inspirado por el Señor, establece una jurisdicción para objeto de ordenar esto que estaba haciendo un verdadero desorden entre los judíos. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio? Perdón. Así que no son más ya dos sino una carne. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. O sea, no estaba estableciendo el divorcio. El Señor Jesucristo estaba reafirmando aquello que había sido establecido por el Señor en sus inicios. Y yo os digo, ahora él está hablando, y yo os digo que cualquiera que repudia, es decir, se divorcia de su mujer,
salvo, y establece una condición, ya no es un hombre quien la está estableciendo, sino que es el propio Dios, que es Cristo, porque si a los hombres no les es permitido establecer este tipo de causal contra el matrimonio, lo que Dios unió no lo separa el hombre, sí lo puede hacer Dios. Y es Dios mismo quien está estableciendo ahora, dentro de su facultad soberana, una causal de divorcio. Y dijo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí está la causal, y se casa con otra, adultera. Que el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Se dan cuenta? Después en Mateo 5:32, y aquí vamos a usar una traducción de la Biblia, una versión de la Biblia, traducción de lenguaje actual, porque se hace más fácil su entendimiento. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por una razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Es lo que decía en el artículo anterior. ¿Qué pasaba con el divorcio? Después vamos a ver que hay algunos conceptos en los cuales hay que ¿cuánto se llama? Hay que establecer, porque cuando hablamos de fornicación, también hablamos de fornicación en casos de, como ya lo dijimos anteriormente, en casos de que son cosas reprochables. ¿Qué pasaba con el divorcio? ¿Qué había permitido Moisés? La teología histórica nos muestra que habían dos interpretaciones o escuelas rabínicas. La de Hillel, que establecía que el divorcio podía hacer por cualquier cosa, interpretando Deuteronomio. Y la de Shammai, creía que el divorcio solo por adulterio, bajo la interpretación del mismo pasaje de Deuteronomio que vamos a ver más adelante. Bajo estas dos premisas, buscaban tentar al Señor para que reconozca sus posturas, los fariseos, y así hablar en contra de Herodes, que estaba con la mujer de su hermano, y disgustarle para que condenara al Señor, ya que bajo Mateo 19, del 3 al 9, no concuerda con ninguno de los dos. Es decir, el Señor no concuerda con ninguno de los dos porque eran interpretaciones evidentemente humanas. Ahora, ¿qué dice el texto de Deuteronomio 24, del 1 al 4, que nombramos no hace mucho ratito atrás? Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haberla hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si lo aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despediera de su casa, o si hubiese muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pues bien, esto es lo que les daba base a los dos escuelas rabínicas para poder establecer humanamente la causal del divorcio. Pero este texto se da en una contienda desde el punto de vista hermenéutico. Es decir, pues necesariamente se debe dilucidar ¿qué se entenderá por cosa indecente? Como generadora de divorcio. Se puede referir en este caso a la desnudez de la mujer, pero no frente a su marido, porque las relaciones íntimas entre esposos y esposas son santas y están permitidas, sino que estar o desnudarse frente a otro hombre, perfectamente para una relación sexual, o sencillamente mostrarse ante un hombre con objetos eróticos,
o también presentarse desnudamente en público. Pues bien, entonces el rabino que sostenía que por cualquier causa puede interpretarse un acto indecente, como por ejemplo ellos consideraban indecente si la esposa le quemaba el pan, y si ahora la encontraba fea o estaba muy gorda, etc., era ser considerada indecente. El otro solo por una causal sexual, es decir, dentro de otra condición que no fuera su marido. Entonces ambos justificaban de ese modo su causal de divorcio desde el punto de vista humano para poder acomodar lo que era el divorcio que se había mostrado escandaloso ante los judíos cuando el Señor había, de acuerdo a la interpretación de la palabra indecente, era la desnudez a través de un acto sexual, a través de incitar a otros desnudándose para provocar algún aspecto de sensualidad o en público en general. Ahí cae lo que estoy diciendo recién. El rabino que sostenía por... sigamos. Estos rabinos veían solo, como dije, una causa para justificar el divorcio y este lo practicaban estando, había sido practicado por los judíos estando en Egipto. Por ejemplo, hasta la época del Señor Jesús. Es decir, ellos era una práctica normal en ellos. Y eso es lo que a ellos les interesaba, bajo esas dos escuelas, poder justificar y realizar por cualquier causa. Y el Señor los sorprende y les dice que no. Les dice que hay una sola causal y esta es por causa de fornicación. Pero este, como dije, no era el motivo del espíritu, es decir, de Moisés cuando hace la ley de Deuteronomio. El espíritu del legislador, o sea, Dios por medio de Moisés, el motivo de la ley no fue aprobar el divorcio. Lo identifica para poder señalar, o sea, el divorcio que ellos hacían desde ya antes que se dictara la ley, porque lo habían practicado desde Egipto, los señala que se debe acabar con el hecho vergonzoso, que era muy común, de que algunos regresaban a vivir con la esposa ya repudiada, pues era detestable por el Señor. Es decir, mandaban a cambiar a su primera mujer por cualquier causa, tenían 1, 2, 3, 4, no se olviden que la tentaron, bueno, ¿y de quién va a ser el esposo si se casa por primera vez, muere la primera, la segunda, etc.? Pero aquí también se daba el caso de que muchas personas, muchos judíos, pues volvieran a encontrar a su mujer, y a veces las mujeres, aún teniendo marido y teniendo hijos, volvían a tentarlas y estas volvían con su marido original, dejando al nuevo botado. Entonces, eso era detestable por el Señor. Y eso es lo que trata de reglamentar el Moisés cuando establece y permite el divorcio. Esta reconciliación con la primera mujer repudiada será posible solo si ambos, a la fecha, no han tenido relación con otra persona, es decir, a la fecha en que se puedan reconciliar y volver a juntar. Es decir, solamente bajo estas condiciones pueden nuevamente volver a juntarse el matrimonio que ha sido repudiado, en este caso bajo el divorcio. Ahora, si existe una excepción o causal de divorcio por la cual él lo reglamenta, no lo crea, es decir, el Señor Jesucristo no está transgrediendo la ley, el Jesucristo no crea bajo estas palabras que le están haciendo los fariseos, él no lo reglamenta, él solo lo reglamenta, no lo crea, o sea, no crea el divorcio, solo confirma la ley, pues la fornicación es una inmoralidad sexual. ¿Se recuerdan que Moisés decía por causa de inmoralidad sexual? Cuando reglamentó, por lo tanto, en el caso de la fornicación, esta es considerada una inmoralidad sexual. Y vamos a ver, dentro de esta inmoralidad sexual caen más de una forma de practicarla.
Mateo 5:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, está hablando el Señor, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, ¿te dan cuenta? El que se casa con la repudiada adultera. Ahora, Mateo 5:6 nos dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separará el hombre. ¿Se acuerdan que antes dijimos que hay algunos que señalan que no se puede establecer el divorcio porque lo que hombre unió no lo separa, perdón, lo que Dios unió no lo separa el hombre? Pues bien, muchos dicen, interpretando este pasaje, que el divorcio es imposible, ya que el propio Señor Jesucristo lo dice, y es cierto aplicado a las dos escuelas rabínicas antes mencionadas, pues cada uno con base a un pensamiento y análisis humano justificaban su forma de ver el divorcio, pero no obstante Dios sí, el Señor Jesús puede reglamentar y crear una excepción. Por eso que el Señor Jesucristo le dice que no es posible bajo las condiciones de las dos escuelas rabínicas establecer el divorcio, pero él sí ejerce o establece una condición que está dada en Mateo 5:9, como lo leímos anteriormente. Moisés no estableció ni mandó a divorciarse, como decían los fariseos, sino que el Señor les corrige, diciendo por su dureza de corazón, Dios permitió reglamentarlo, el divorcio, y que él no desea, pero es una consecuencia de vuestra naturaleza pecaminosa y de la nuestra pecaminosa, por lo que el reglamento así, por lo que la reglamentó así, evitando el desorden que se producía al respecto. Debemos aclarar que fornicación como causal de divorcio es si uno de los cónyuges va mucho más allá que las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre esposo y otra mujer, viceversa. Es decir, una esposa que tenga otra mujer o la esposa que se meta con otro hombre. También va más allá, sino que en el mismo plano de las relaciones sexuales abarca otras expresiones de inmoralidad sexual, como son relaciones lésbicas, relaciones homosexuales y todas sus variantes, como también el bestialismo, el incesto, las orgías, etc. Eso es una causa de inmoralidad sexual y por lo tanto es una causal de divorcio de acuerdo a los patrones que el Señor establece y que señala bajo la fornicación. También volvamos a insistir siempre, la parte ofendida, si no se ha divorciado ya y tiene nueva esposa u esposo, es decir, no se divorció y sigue ofendida y si no tiene un nuevo marido, si es mujer, o si no tiene una nueva esposa, si es varón, y la persona que cometió la falta se ha arrepentido y vuelve con temor al Señor a querer restablecer el matrimonio, bueno, bajo esta concepción amorosa del Señor que dice que el amor es paciente, el amor es sufrido, el amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, etc., el hombre o la mujer puede reestablecer las condiciones del matrimonio en el sentido que van a vivir el que cometió la falta en arrepentimiento y va a cumplir con lo establecido por Dios para el matrimonio, estableciendo la relación y la unión entre la esposa y el esposo o la esposa y los hijos. Digamos, el Señor jamás va a permitir que nosotros, el Señor jamás va a desear que nosotros nos divorciemos. El divorcio está establecido bajo ciertas condiciones porque nosotros, hombres y mujeres, aún siendo creyentes, bajo ciertas condiciones, por nuestra dureza de corazón, por no aceptar el amor que el Señor nos dice que tenemos que aplicarle a nuestros esposos y a nuestras esposas, hacen que uno o el otro adultere, cometiendo incluso acciones que son condenables. Y por lo tanto, el Señor establece una causa y la regula bajo la causa de fornicación. Pero Dios quiere que el matrimonio sea perfecto, que el amor es un aprendizaje constante
entre el hombre y la mujer para poder hacer que se vaya formando poco a poco. ¿Piensan ustedes que en la antigüedad, bajo la era de la antigua ley, se casaban mujercitas muy jovencitas, 14, 15, 16 años, con personas adultas? Y ustedes creen, y los matrimonios eran arreglados, ustedes creen que el matrimonio es así como esas cosquillitas o ese amor romántico que ustedes creen que hoy día es necesario para casarse? No, ellas llegaban a amar a sus esposos una vez casadas y una vez que ponían en práctica este amor que Dios les ponía en su corazón. El amor se va construyendo, querido hermano y querida hermana, de a poco. Es una manera de irse perfeccionando, es una manera de ir pidiendo perdón, es una manera de ir recomponiendo las actividades de tal manera que no se produzcan esta ruptura del matrimonio. Siempre hay una esperanza y esa esperanza está en la medida en que los esposos no tomen como algo ligero o la separación, yo me mando a cambiar, o el divorcio. Que el Señor les bendiga. Por la ruta bíblica le ha llevado por aquellos aspectos referidos al divorcio que considera que se ajustan al espíritu de las Escrituras, declarando que acepta también otras posturas diferentes en el bien entendido de que cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor de lo predicado y enseñado. Eso sí, que desde el punto de vista personal, creo, como anfitrión, que esta forma de explicarles en el Evangelio la causal y la forma en que el Señor reglamentó el divorcio es la correcta, sin desmerecer a otras que otros hermanos puedan haber dado, porque también lo hacen a la luz de la Escritura, como por ejemplo el caso ese que dice, bueno, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, pero ellos no se dan cuenta o no han reflexionado en que no es el hombre el quien está rompiendo bajo la única causal que es la fornicación, es el propio Dios, y Dios es soberano, y Dios ha provisto en su amor, en su comprensión, para que los hombres y las mujeres, creyentes y no creyentes, puedan solucionar un problema y no lo hagan a tonta y a loca como lo hacían en la época de los rabinos, estableció causas precisas y únicas, es decir, no es por cualquier situación. Ahora, Hebreo nos dice con respecto a aquellos que enseñamos, aquellos que predicamos, y también se refiere a los que predican, y en este caso también a los pastores. Dice, obedezcan a sus pastores. En otra versión dice, a sus dirigentes, a los que predican, y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuenta. Aquellos hombres del Señor que de una u otra manera han elegido el hecho de poder predicar, enseñar, etcétera, sabemos que debemos hacerlo con un verdadero amor en el Señor. Llegar a aquellas personas que necesitan de la palabra y tratar de colocar todo el amor y todo el entendimiento para poder llegar a presentar la palabra de Dios con un estudio y con un corazón de tal manera que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, y repito, Julio Augusto, su anfitrión, ora por ustedes para que encuentren el mejor camino que los conduzca a una vida en familia, en amor, con su esposa y con su esposo, de acuerdo a lo que el Señor desea para nosotros. Será hasta el próximo programa, y creo que hemos cumplido en cierta parte con lo que hemos prometido, ya que también hay personas que piden que hablemos al respecto, porque este es un tema que connota mucho interés, ya sea para aquellos que están de acuerdo o aquellos que no están de acuerdo. Será hasta el próximo programa. La Ruta Bíblica es un programa evangelístico, no es una iglesia, y les pide entonces que si el programa les sirvió de provecho o de edificación, compártalo, suscríbase si es su deseo, y podrá disfrutar de más de 100 programas similares a este, y pónganos un dedito, así un me gusta, pues también nos ayuda en la difusión a través de la red. Será hasta un próximo programa.